Seguimos en Noticias 3.0 conversando con el director cinematográfico y productor cinematográfico Marcelo Yapses. Había quedado la pregunta siguiente. Los últimos 30 años, digamos, desde, según decía Marcelo, desde Malvinas, desde el 2 de abril de 1982 en adelante, se abrió el campo cinematográfico argentino con este último fenómeno del florecimiento de las escuelas de cine. ¿De qué manera el Estado argentino acompañó esta, por así decir, demanda? Porque al existir muchos directores, muchos productores, mucha gente con vocación cinematográfica y con intención de hacer cine, se genera una demanda. Yo creo que de distinta manera las diferentes gestiones del INCA, que es la entidad INC antes del Instituto Nacional de Cine y luego de Cine y Artes Audiovisuales, a partir del 89, del 90, de distinto modo acompañó a Manuel Antin en el 83 y a partir de ahí le tocó refundar una cantidad de cosas después de 8 años de dictadura y creo que retomó algunas banderas importantes porque retomó cuestiones de pluralismo, retomó el tema de eliminar la censura y se filmó mucho. Porque eso también es como vos decías del teléfono celular. Hay que recordar que en este país había censura. Había censura, claro, y la censura era algo que nos había acompañado mucho tiempo con pequeñas intermitencias donde no la habíamos tenido. Entonces, mucho tiempo en realidad. Y entonces ya el hecho de que la gestión de Antin terminara con el ente de calificación cinematográfica era un logro importantísimo. Era un gran avance. Y la verdad es que se filmó mucho en esos años, se filmó también como se podía, pero hay obras muy valiosas, la película del Rey de Sorín, Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela, El exilio de Gardel de Pino. Hay muchas películas. Deja que meta la mía. En ese momento, por supuesto, Mirta de Liniers Estambul. Hay muchas películas que dan cuenta del momento que se vivía, claro, del retorno a la democracia, de decir todo lo que no se había podido decir durante tanto tiempo. De contar lo que había pasado inmediatamente antes. Exactamente. Eso que después, unos años después, los jóvenes que empezaron a través de las escuelas de cine, precisamente, y se da un caso paradójico, porque cuando viene el primer gobierno de Menem, Antin toma esa posta de lo que había visto, de cómo la escuela del instituto había conseguido empujar el cine hacia adelante. Exactamente. Y esas ideas se las lleva a la FUC y hace la Fundación Universidad del Cine, que es el otro foco importante desde Buenos Aires, de donde empiezan a salir todas las nuevas camadas. De ahí sale Trapero, de ahí sale, ahora no se me ocurren otros, pero hay montones de gente, Lisandro Alonso, un montón de gente sale de la FUC. Entonces, y empiezan a ser tanto la escuela del instituto, que pasa a llamarse ENERC, como la FUC, empiezan a ser dos lugares que son dos usinas generadoras de realizadores, de productores. Y incluso de modelos de cine, empieza a haber como miradas muy diferentes, y ahí rápidamente hay como un quiebre. Los jóvenes, que siempre son, y hemos sido en su momento, apresurados para bien y para mal, claro, en las distintas instancias, empieza a hablar de, bueno, ya basta con los dinosaurios del cine, claro, queremos empezar a hablar nosotros y queremos empezar a filmar nosotros. Claro. Y eso empieza a darse y empiezan a aparecer ese germen que en mitad de los años 90 empieza a ser eso que se va a llamar el nuevo cine argentino. El nuevo cine argentino. O sea que hay como una década de acomodamiento y aparece ese nuevo cine argentino donde ya después surgen Trapero, Burman, Caetano, Gugliotta, Martel. Te estoy nombrando ahí lo que fue el primer Historias Breves. Sí, Historias Breves, exactamente. Que fue un semillero de nuevos directores. Un semillero cuyo curador fue alguien como el Bebe Camín, que venía de aquel otro cine. Por eso digo, las cosas se fueron armando, y tanto la gestión de Antin en ese impulso que le dio, porque además todo tenía que refundarse,
Y aún la desprestigiada gestión durante el menemismo, sobre todo de Julio Marvis. Sí, pero ¿qué trajo esa...? Porque finalmente a Marvis, a ver, cuando uno piensa, la ley del 94, claro, contrariamente a por lo menos en la mirada que yo tengo y contrariamente a lo que muchos imaginan, por no haberlo vivido tampoco, no es que el Estado estaba en contra de la lucha que montones de cineastas, Puenzo, Pino Solanas, más otros jóvenes, llevaron adelante en el 94 para reformular la ley, para tener la 17741 que tenemos ahora, que es tan virtuosa en un punto. Esa ley no fue, digamos, estaba la reacción que pretendía ir en contra de la ley, estaban los lobbies de las grandes empresas, de los canales de televisión, porque se trataba de que los canales de televisión tuvieran una participación con los impuestos que pagaban. Exactamente. Y generar más dinero para... Financiaban con sus impuestos. Claro, para que financie con su impuesto al cine, como sucedía con la ley española, que fue un poco, en parte, modelo, junto con la legislación francesa. Pero yo diría que ni la administración anterior a Marvis, sí, ni la de Marvis, porque finalmente Marvis administró esa ley, sí, que a su modo y con idas y vueltas y con un estilo que a muchos no les gustaba, pero podría decir que hemos tenido peores contratiempos que ese con el correr de los años. Digo, y quedó una cosa de eso que te quería decir, que es el Festival de Mar del Plata. Exactamente. Haber vuelto a ocupar ese lugar con el Festival de Mar del Plata fue muy importante. Aún con el perfil con el que Marvis lo trajo nuevamente al ruedo, pero lo trajo, lo instaló y volvió al Festival de Mar del Plata. Exacto. Digo, y ese costado, porque el menemismo arrastra consigo lo peor, y también arrastra consigo lo que aquellos que acompañaron al menemismo en su peor momento veían con malos ojos en ese primer mejor momento. Exactamente. Entonces tiene como los males para un lado y para el otro. Cuando digamos, los que no les gustaba la pizza solamente, después le sumaron el champán, claro, pero la pizza no les gustaba y después se tuvieron que soportar la pizza para ponerle el champán. Después a nosotros ya no nos gustó el champán y después ya no nos gustó nada. Exacto. Pero hay ahí pero digo, no se detuvo y no se dejó de hacer cine. No se dejó de hacer cine. Bueno, ¿y cómo es la situación? Porque digamos, los últimos 10 años de gobierno de Néstor y de Cristina, se hizo muchísimo cine. Sí. Se abrió la posibilidad del Estado de colaborar con la producción no solamente de películas, sino de series para la televisión, etcétera. Sí, yo te hago un breve interregno ahí porque es, aún el gobierno de la Alianza, que el presidente del Inca fue, director del Inca en ese momento fue Miguel Onaindia, se intentaron hacer determinados avances, pero aún en ese momento en donde, digamos que había una ola progresista que parecía que avanzaba, hubo un año donde, digamos, donde los subsidios arrastrados de 3 años no se pagaron. Claro. Y la gente a veces se olvida también de eso, y se olvida también que durante el interregno de Duhalde fue el momento en que el Inca logró la autarquía. Exactamente. Y que Jorge Cosia, que estaba ya en la gestión de Duhalde, mantuvo después en el primer gobierno de Néstor Kirchner muchas de las cosas que se habían conseguido y se potenciaron. Y esto a veces queda como opacado. Nosotros digo, el peronismo, ajá, no el kirchnerismo conocido como hoy, sino el peronismo, que después muta en la corriente del kirchnerismo, siempre tiene como esa zona de sombra porque le toca a veces el peor momento en donde hay que ir con zapa, pala y pico a reformular, a rearmar, a meter los pies en barros bastante generar nuevos cimientos fungosos y poner las piedras basales para otras cosas. Claro. Hay una tarea ahí muy importante que se hizo en esa primera etapa, que le toca a Jorge Cosia, claro, que lo hace con mucha virtud.
Claro. y a la que se le debe mucho del florecimiento del posterior. cine como lo conocemos hoy. Del florecimiento posterior, exactamente. Y de ahí viene también esa etapa en donde vos decís, en donde el gobierno, en esto de las políticas del Estado, en donde el Estado toma conciencia de que es necesario ampliar la base de sustentación de ese audiovisual, y aparece con la revolución tecnológica que viene también de la televisión digital, claro, aparece el decir, bueno, pero tiene que haber el audiovisual, claro, y el Inca vinculado con otras, con las universidades, con el soporte que tuvo del Ministerio de Planificación, de bancar una cantidad de relatos y sobre todo de abrir de modo federal. Que fue el otro rasgo. Porque siempre la capital y sus aledaños y algunas ciudades capitales habían sido el 80 o el 90% de donde surgían los relatos. Y la temática. Y la gente del interior tenía que venir a Buenos Aires a estudiar y se convertía en, bueno, nació en tal lugar pero desarrolló su tarea acá. A lo sumo tenía tonada cordobesa. Exactamente. Lucrecia Martel era una cineasta nacida en Salta, que había venido a Buenos Aires. Y yo creo que esta política le permitió volver a Salta. Exactamente. Y desarrollar una cantidad de relatos y de miradas en muchos lugares de la Argentina. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo estamos ahora? Yo creo que hoy estamos, por eso, la fuerza del cine, de la gente que hace cine y la ley de cine tiene la fuerza suficiente como para tolerar aún los peores momentos, como es este que vivimos ahora, que son los peores momentos. Pero la ley está y el cine se sigue haciendo. Yo creo que esta gestión lo que tiene es una mirada, como el gobierno que representa esta gestión, tiene una mirada de negocios. Claro. Entonces, la pequeña y mediana empresa, es lo que pasa a todo nivel, la pequeña y mediana empresa es la que peor la lleva, porque quienes tienen la espalda para poder bancar una mirada que dice, ustedes hagan que nosotros vamos a apoyar después, pueden hacerlo. Y de hecho lo siguen haciendo. Te digo, películas como El Ángel, las películas grandes. Sí, 4x4 que acaba de estrenarse. 4x4 que acaba de estrenarse. Las películas pequeñas, siempre va a haber un costado del Instituto de Cine donde algunos concursos y algunas movidas para que algunas cosas pequeñas y nuevas afloren. El tema es que en el medio, aquello que costó tanto construir, que era un sector muy pujante y grande de decenas y decenas de pequeñas y medianas empresas, como la mía, pero muchas más, decenas y decenas. Hay cientos. Sí. Esas están hoy absolutamente en crisis porque el modelo que pretende el Estado y que replica en el Inca es un modelo de un acompañamiento relativo, en donde en una economía atravesada por un dumping gigantesco respecto de los productos extranjeros, una hiper mega concentración de la exhibición, y con muchos costos dolarizados y con una inflación galopante y un mercado absolutamente achicado para conseguir financiación tanto interna como externa, la pretensión es que uno se sostenga en medio de esa situación. Sin apoyo del Estado no hay manera de sostenerse, y eso es lo que hace que haya una crisis muy grande de todas esas películas medianas y de todas esas pymes que daban tanto trabajo y que hoy repercute notablemente en digamos, desde casi un 15 o un 20% menos de gente que va al cine a esta mirada desde el Estado para con el cine local, y hace que la crisis sea realmente profunda. Marcelo Yapses, queda poco me parece para seguir conversando, pero ¿cuáles serían las 2 cuestiones centrales para reactivar rápidamente? Entender el Inca, el Estado, como un motor de la producción, y entender algo que incluso faltó en la gestión anterior, que el Estado también es regulador de la exhibición. De un modo o de otro, sin pelearse con los productos de afuera, sin quitar las pantallas, sin decirle a la gente que tiene ganas de ver Dumbo de Tim Burton que la va a seguir viendo, pero abriendo los espacios para que aquello que tiene que convertirse en motor virtuoso de la producción, después exista una pantalla virtuosa para mostrarlo. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.